Profesores, cordial saludo. En este video les voy a mostrar los tipos de pregunta elige la palabra perdida, arrastrar y soltar sobre texto y sobre imagen. Estas preguntas son muy útiles y muy fáciles de configurar para, por ejemplo, nuestros profesores de CEPLEC y nuestros profesores de inglés. Entonces vamos a ver un ejercicio en contexto. En este ejercicio vamos a colocar una oración donde hay palabras que tienen diferente acentuación y significan diferente cuando llevan la acentuación o cuando no lo llevan, como por ejemplo pública y publica, catalogó y catálogo, sabana y sábana. Entonces tengo una oración muy simple. Lo que vamos a hacer es diseñar una pregunta para que el estudiante pueda seleccionar la palabra que corresponda según sea el caso y el contexto de la oración. Entonces para eso, como es costumbre, nos vamos a nuestro banco de preguntas. Siempre recordemos que las preguntas las creamos directamente sobre los bancos de las preguntas, los bancos de preguntas, y las organizamos en categorías. Entonces empecemos con la pregunta tipo elige la palabra perdida. Para esta pregunta tipo elige la palabra perdida vamos a colocar una descripción. Y acá en el cuerpo de la pregunta vamos a llevarnos la oración que el estudiante tendrá que organizar con las palabras adecuadas. Ya tenemos nuestra oración y entonces donde debe ir la palabra vamos a colocar un espacio para que salga la lista de palabras. Entonces, por ejemplo, en esta que es pública con tilde, que sea nuestra opción 1. Esa opción 1 va a ir entre llaves sencillas. Acá este publica sin tilde será la opción 2, va dentro de llaves sencillas. Catalogó con tilde en la O será la opción 3 entre llaves sencillas, y así sucesivamente voy organizando las otras palabras. Bien, ya terminamos los espacios donde van a ir las palabras que el estudiante tiene que escoger en el contexto y con la acentuación que corresponda. Entonces aquí donde está la retroalimentación, pues voy a dejar otra vez la oración completa para que cuando el estudiante revise pues vea la retroalimentación completa de cómo quedaba ese pequeño párrafo y la ubicación de las palabras adecuadamente. Entonces vamos acá en la parte de opciones, puedo decirle barajar y empiezo a colocar las palabras. La primera es pública con tilde, la opción 1. Opción 1 que es la que tengo acá arriba. La opción 2 será pública sin tilde. Listo. La opción 3 corresponde a, es esta que está acá, catalogó y catálogo. Entonces, catalogó, y por acá colocamos la otra, catálogo. Por último tenemos, si no estoy mal, la palabra sabana y sábana, con y sin tilde respectivamente. Sabana y sábana. Bueno, ya tenemos las opciones. Opción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes pueden crear oraciones o párrafos completos con más palabras para que puedan escoger y hacer así un ejercicio más enriquecido. Esto también es ideal, por ejemplo, para los profesores de idiomas, de inglés, cuando tienen que mirar que el estudiante escoja la conjugación verbal adecuada, en fin, las cosas que suelen plantear en las preguntas de inglés. Entonces les voy a mostrar una primera parte, cómo se ve si yo no organizo esto que dice grupos. Observen que tenemos las opciones, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponden a esto de acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si no organizamos eso, la pregunta nos va a quedar un poco compleja para el estudiante. Observen por qué les digo esto. Queda compleja para el estudiante porque todas las opciones van a aparecer en todos los espacios que él tiene que responder. Entonces va a ser muy complejo, va a ser muy difícil y pues de pronto va a carecer un poco de coherencia. Para solucionar esta parte, simplemente vamos a indicar lo siguiente. Vamos a agruparlas en esta parte de acá que dice grupos. Entonces pública y pública quedan del grupo A. Catalogó y catálogo quedan como del grupo B. Y sabana y sábana quedan como del grupo C. Al organizarlas de esta forma, entonces la estructura de la pregunta cambia automáticamente y se ve como lo vamos a visualizar a continuación. Entonces ya la pregunta, cuando queda formulada así
tiene más coherencia porque pues empieza a contestar el estudiante. María es estudiante de contaduría pública, publica un artículo que ella catalogó como de interés general y fue listado en el catálogo en línea. Es de aclarar que María es estudiante de la Sabana de Bogotá, y que constantemente consulta su sábana de notas. Entonces de esta manera ya tiene un poco más de coherencia la pregunta. El estudiante pues se verá abocado a escoger las preguntas en el contexto, pero no tendrá que jugarse, por ejemplo, como se veía antes, que aquí en este espacio salía pública, publica, catálogo, catalogó, sábana y sabana. Entonces ya esta pregunta queda un poco mejor estructurada. Terminamos, probamos la pregunta y efectivamente aquí viene la retroalimentación. Entonces, como les digo, este tipo de preguntas es ideal para los profesores del área de idiomas o, por ejemplo, áreas, no sé qué otra aplicación le podamos dar en la que tengamos que organizar diferentes tipos de palabras en el contexto de una oración. Ahora vamos a organizar la misma pregunta, pero la vamos a crear como arrastrar y soltar sobre texto. Entonces escogemos arrastrar y soltar sobre texto. Acá ponemos la descripción. En el cuerpo de la pregunta coloco la pequeña oración, el pequeño párrafo, y hago el mismo procedimiento que hice para la de elegir palabra perdida. Entonces las palabras que van a ir como opción para que el estudiante escoja las pongo en dobles llaves y las voy enumerando. Aquí ya vamos terminando. Escogemos las últimas dos, sabana y sábana. Y procedemos a dejar la retroalimentación de nuevo completa para ver cómo queda estructurada la oración a la hora de que el muchacho o el estudiante la complete. Colocamos las opciones. Entonces, dentro de las opciones tenemos, creo que arrancaba con pública y publica sin tilde. Luego seguía catalogó y catálogo. Por último teníamos, creo que era sabana y sábana. Guardamos los cambios para continuar editando y miramos a ver cómo se comporta la pregunta. La podríamos dejar así, sin organizarlo por grupos. Entonces el estudiante más o menos tendría que tratar de adivinar qué es lo que va acá. Podría ser así: el estudiante de contaduría pública publica un artículo que catalogó dentro de un catálogo que es de la Sabana de Bogotá y que revisa la sábana de notas. Observen entonces que todas tienen el mismo color, el mismo tamaño, y pues aquí si la oración o si el párrafo no es tan complejo, pues lo podría solucionar fácilmente. Picamos en enviar y terminar y aquí nos las marca como correctas. Pero si queremos un comportamiento un poco más específico, entonces las empezamos a agrupar. Pública y publica son del grupo A, catálogo y catalogó son del grupo B, y sábana y sabana son del grupo C. Guardo los cambios y continúo editando para tener una vista previa, y acá vamos a ver que se comporta un poco diferente la pregunta. Entonces viene con unos colores premarcados. Entonces sabemos que en estas dos opciones solamente podrá ir una de color blanco. El estudiante, por más de que quiera colocar una de color gris o una de color azul, no se la va a recibir. Entonces acá lo que nos está indicando es que debe escoger entre pública y publica. Acá entonces hacemos el ejercicio de contaduría pública, publica un artículo, vienen las de color gris que ella catalogó y fue en el catálogo, y luego que es de la Sabana de Bogotá, y por último que es la sábana de notas. En ese orden de ideas, pues ya esta pregunta se hace un poco más organizada, de pronto un poco más cómoda para el estudiante, y como les digo, en el caso de las conjugaciones verbales que suelen utilizar los profesores de inglés y de pronto algunos ejercicios que hacen los profesores de CEPLEC, pues sería una pregunta de mucha utilidad. Vamos a responderla
y acá nos indica que todas quedaron bien y nos muestra la realimentación. Por último, vamos a analizar el tipo de pregunta arrastrar y soltar sobre imagen. Este de arrastrar y soltar sobre imagen tiene una pequeña limitación, y es que no se visualiza muy bien desde un celular. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes, algunos, utilizan su smartphone para resolver los cuestionarios y las actividades que nosotros les dejamos. Colocamos acá la descripción y el cuerpo de la pregunta. En esta pregunta lo que nos vamos a plantear es que el estudiante tiene que clasificar una serie de iconos de Moodle y decir si son actividades y recursos. Voy a hacer 3 actividades, 3 recursos. Para que esto me quede como imagen, simplemente le saco una captura de pantalla con recortes o con esta herramienta de Windows, Snip Sketch. Saco la captura de pantalla y la guardo como imagen. Y esa imagen es la que voy a utilizar de fondo para arrastrar los otros elementos. Voy a llevar este pequeño texto a la pregunta y comienzo a estructurarla. Acá donde dice la vista previa, acá en esta parte donde voy a arrastrar y soltar la imagen que voy a trabajar, la voy a seleccionar de un archivo. Ya la había guardado como tabla. Cargo el archivo y se visualiza así. Entonces vamos hasta esta primera parte con la imagen de fondo. Luego tengo que crear los elementos arrastrables. Los elementos arrastrables pueden ser imágenes o pueden ser textos, pero en este caso lo vamos a dejar como imágenes arrastrables. Todas esas imágenes ya las tengo configuradas acá, son los diferentes elementos, los iconos que tiene Moodle de las diferentes actividades y recursos que se pueden encontrar allí. Entonces voy a organizar 3 actividades, 3 recursos. Para organizarlo es muy sencillo. Simplemente arrastro y suelto. Acá la parte de la primera van a ser actividades, entonces voy a llevar la actividad, una de las más comunes, que es la tarea. Arrastro y suelto el logo o el icono de tarea, y así sucesivamente voy a hacer con las demás. Aquí ya tengo 3 actividades: tarea, cuestionario y foro. Ahora para los recursos voy a traer el recurso URL o página web. Voy a traer el recurso carpeta y voy a traer el recurso etiqueta. Después de haber organizado esta parte de los recursos, de los elementos arrastrables, vamos a dejarlo que los deje aleatorios al momento de arrastrar. Voy a organizar dónde tienen que caer. Entonces el primer elemento arrastrable va a ser, vamos a colocar las tareas y luego los recursos. Entonces va a ser tarea, el segundo elemento arrastrable va a ser el cuestionario, el tercer elemento arrastrable va a ser el foro. Luego nos vamos con los recursos. Entonces el recurso URL, el recurso carpeta y el recurso etiqueta. Guardo aquí con este botón y continúo editando. Cuando hago esa acción ya nos queda por acá todos los elementos y vamos a empezar a organizarlos. Entonces estos son recursos. Acá tengo el recurso etiqueta, el recurso carpeta y el recurso URL. Acá tengo la actividad foro, tengo la actividad cuestionario y tengo la actividad tarea. Entonces ya quedaron organizados y cómo deben quedar dentro del cuerpo de la imagen de fondo. Guardo los cambios y continúo editando. Listo. Ya cuando continúo editando voy a la vista previa. Cuando se configura así nomás, acá se viene una pequeña complejidad. La complejidad es que todos los cuadros tienen el mismo tamaño y el estudiante, si no los pone en el estricto orden en que se dejaron, la respuesta no la va a tomar como válida. Entonces primero que todo hagamos el ensayo dejando los recursos. Entonces los recursos tenemos acá etiqueta, tenemos el recurso carpeta y tenemos el recurso URL. Luego por acá tenemos cuestionario, tarea y foro. Al momento de evaluar, pico acá donde dice enviar y terminar, y posiblemente que me dice que respuesta parcialmente correcta. Parcialmente correcta porque no quedaron en el mismo orden en que fueron diseñados. Entonces, ¿en qué orden fueron diseñados? Fueron diseñados así. ¿Qué solución tenemos para eso? Entonces para eso vamos a agruparlos, igual que lo hicimos en las anteriores preguntas.
vamos a darles unos grupos. Entonces en los elementos arrastrables, lo que es la imagen del primero de cada uno, o sea, esta y esta serán grupo A, esta y esta serán grupo B, esta y esta serán grupo C. Entonces empiezo a crear la estructura A, esta será grupo B y esta será grupo C para los elementos que son de tipo actividad. Luego nos vamos para los de tipo recurso. Entonces repito A, repito B y repito acá la categoría C. Guardo los cambios y continúo editando. Ahora sí nos vamos a una vista previa. Y en la vista previa ya él nos dejó premarcados con unos colores, con unos colorcitos, nos dejó premarcado y acá se alcanza a ver de fondo que estos son blancos, estos azules y estos grises. Entonces el estudiante tendrá que determinar dentro de los grises qué corresponde cada uno. Tenemos un gris, de pronto está un poco grande, vamos a minorar un poco aquí la pantalla. Un gris puede ser recurso o puede ser actividad. En este caso lo vamos a responder correctamente. Esta es actividad y esta de color gris es un recurso. Esta azul es un recurso que se llama carpeta y este azul es cuestionario. Luego vienen las blancas, URL, y esta blanca que se llama tarea. Cuando vamos a evaluar, ahora sí nos tiene que decir que la respuesta es correcta o está completa. Entonces, como les mencionaba, esta es una pregunta un poco difícil para los estudiantes que intentan resolver sus cosas desde un smartphone, pero igual se las quería explicar para que la tuvieran en contexto. Entonces con esto ya terminamos el ciclo de videos que explican la configuración de las diferentes preguntas de un cuestionario. Espero le puedan sacar mucho provecho y estaré atento a resolver sus dudas o inquietudes a través del Teams, me pueden ubicar, o a través de mi correo académico, mi correo administrativo, juan.rosso@uniminuto.edu. Muchísimas gracias, profes.